Algo extraño está ocurriendo frente a nuestros ojos, no en una película, no en una serie de suspenso, no en una escena escrita para provocar lágrimas, sino en la vida real de una industria que durante años vendió belleza, fama y éxito como si fueran sinónimos de felicidad. En cuestión de meses, los nombres de Yu Menglong, Wang Yefei, Emma Amit y otros creadores comenzaron a aparecer uno al lado del otro en titulares que parecen no tener relación. Un actor muerto en circunstancias que encendieron teorías, una streamer que se desplomó durante una transmisión, una creadora de comida que perdió la vida después de grabar contenido con un alimento peligroso. Pero cuando uno mira más de cerca, todos esos casos empiezan a formar una pregunta incómoda. ¿Qué está pasando con las celebridades, influencers y artistas en Asia? ¿Estamos viendo accidentes aislados o el síntoma de una industria que está exigiendo demasiado de cuerpos humanos que ya no pueden soportar tanta presión? Durante mucho tiempo, Asia fue vista por millones de fanáticos como una fábrica de sueños, doramas impecables, ídolos perfectamente entrenados, live streamers capaces de vender miles de productos en una sola noche, influencers que transforman cualquier comida, cualquier viaje, cualquier rutina en contenido viral. Desde afuera, todo parece fascinante. Las luces son perfectas, los rostros están siempre bien cuidados, las sonrisas parecen ensayadas para no quebrarse nunca. Pero detrás de esa imagen existe una realidad mucho más dura. Jornadas interminables, presión por relevancia, contratos exigentes, exposición constante, ataques en redes, competencia feroz y una cultura digital que muchas veces premia lo extremo antes que lo sano. Y tal vez por eso estos casos han conmovido tanto, porque no hablan solamente de una persona, hablan de un sistema, de una generación que aprendió que descansar es perder, que desaparecer por unos días es ser olvidado, que mostrar cansancio puede significar perder contratos, seguidores, dinero y oportunidades. En una industria donde el algoritmo nunca duerme, muchos creadores viven como si ellos tampoco pudieran dormir. El caso de Yu Menglong tocó una herida especialmente sensible. Para muchos fans, él no era solo un actor chino conocido por dramas históricos y producciones de fantasía. Era una presencia delicada, un rostro familiar, alguien que transmitía cierta fragilidad incluso en pantalla. Cuando se informó su muerte tras una caída desde un edificio en Beijing, el impacto fue inmediato. Las autoridades y reportes citados por medios internacionales señalaron que no había indicios claros de homicidio, y su madre habló de una caída accidental asociada al consumo de alcohol. Pero en Internet, la noticia abrió una tormenta. Surgieron videos, rumores, teorías, supuestos documentos, interpretaciones contradictorias y un debate que fue mucho más allá de la muerte de un actor. Lo importante aquí no es repetir como verdad cada teoría que circuló. Eso sería irresponsable. Lo importante es entender por qué tantas personas estuvieron dispuestas a creer que detrás de la muerte de Yu había algo más oscuro. Y la respuesta quizá está en la falta de confianza. Cuando una industria es percibida como cerrada, cuando las decisiones se toman en silencio, cuando los artistas parecen controlados por agencias, contratos, censura, intereses económicos o presiones invisibles, el público empieza a sospechar de todo. Cada silencio se convierte en una pista, cada contradicción se vuelve combustible, cada video borroso se transforma en una supuesta prueba. Ese fenómeno revela algo profundo. Los fans ya no miran la industria del entretenimiento asiático solo como entretenimiento. La miran como un mundo de poder. Un mundo donde la fama puede ser maravillosa, pero también puede ser una jaula. Y mientras el caso de Yu Menglong generaba discusiones entre fanáticos de dramas, otra noticia sacudía el universo de los live streamers en China. Wang Yefei, conocida en internet como Sister Wang Xia, estaba haciendo una transmisión aparentemente normal. Vendía ropa, conversaba con su audiencia, hacía lo que miles de creadores hacen todos los días para sostener su trabajo. Pero esa transmisión terminó convertida en una emergencia en vivo. Según los reportes, Wang comenzó a sentirse mal, pidió ayuda y se desplomó delante de quienes estaban conectados. Más tarde se informó que murió por una hemorragia en el tronco cerebral.
La noticia impactó no solo por la muerte, sino por el contexto. Wang era una mujer de 39 años que había construido una comunidad y que, según reportes, trabajaba muchas horas. Su caso abrió una conversación urgente sobre la cultura del livestream en Asia, especialmente en China, donde vender en vivo puede ser una actividad extremadamente intensa. Hay creadores que pasan horas y horas frente a una cámara, hablando sin parar, sonriendo sin parar, respondiendo comentarios, presentando productos, compitiendo por atención en un mercado saturado. Y aunque desde afuera pueda parecer solo hablar con una cámara, la realidad es que el cuerpo paga un precio. El problema es que el público muchas veces no ve ese precio, hasta que algo irreversible sucede. Hay un detalle muy duro en este tipo de historias. La cámara no se apaga cuando la persona está sufriendo. El algoritmo no distingue entre entretenimiento y emergencia. Para la plataforma, todo puede convertirse en retención. Para la audiencia, el primer impulso puede ser quedarse mirando, comentar, compartir, grabar la pantalla. Y para el creador, incluso cuando ya no tiene fuerzas, existe una presión silenciosa por continuar. Porque detenerse puede significar perder ventas, puede significar decepcionar a la audiencia, puede significar romper el ritmo que mantiene viva la cuenta. Eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejamos de ver personas y empezamos a ver contenido? El caso de Emma Amit, una creadora de comida de Filipinas, suma otra capa a esta discusión. Según reportes citados por Dexerto, las autoridades creían que ella pudo haber consumido un crustáceo tóxico conocido localmente como Devil Crab, después de grabar contenido relacionado con comida. Días después, murió. Aquí el debate no está solo en una plataforma o en una industria de celebridades tradicionales, sino en la cultura del contenido viral. La comida, especialmente en redes sociales, se convirtió en un espectáculo. No basta con cocinar, hay que sorprender. No basta con probar, hay que arriesgar algo. No basta con mostrar una receta, hay que generar una reacción fuerte. Asombro, miedo, curiosidad, rechazo, impacto. Y ese mecanismo puede volverse peligroso. En Internet, lo extremo se comparte más rápido que lo prudente. Un video comiendo algo raro puede circular más que una advertencia. Una miniatura con peligro puede llamar más atención que una explicación responsable. Un reto puede dar más visibilidad que una rutina segura. El creador aprende que el riesgo tiene recompensa. Y cuando la recompensa es económica, cuando de esa visibilidad depende la comida, la renta, la familia o el futuro, la línea entre contenido y peligro se vuelve cada vez más borrosa. Pero este video no busca juzgar a las víctimas. Al contrario, busca mirar el sistema que empuja a tantos creadores a vivir en una especie de escenario permanente. Porque no se trata solo de Asia, aunque los casos recientes hayan ocurrido allí. Se trata de una cultura global, donde el trabajo de entretener se volvió invisible como trabajo. La gente ve el resultado final, la foto, la transmisión, el dorama, la canción, la sonrisa, pero no ve las horas de ensayo, no ve la falta de sueño, no ve el miedo a perder seguidores, no ve los comentarios crueles, no ve el contrato, no ve la deuda, no ve la ansiedad antes de abrir una cámara, no ve el cansancio de tener que convertir cada parte de la vida en producto. En el caso de los actores, la presión puede comenzar incluso antes de la fama. Muchos pasan años en audiciones, entrenamientos, papeles secundarios y rechazos. Cuando finalmente consiguen atención, descubren que la fama no trae descanso, trae vigilancia. Cada gesto es analizado, cada entrevista puede ser malinterpretada, cada relación personal puede convertirse en escándalo, cada silencio puede ser visto como arrogancia, cada error puede destruir una carrera. En el caso de los idols, la presión es todavía más visible. Dietas, entrenamientos, cambios de imagen, coreografías, fanservice, cámaras, aeropuertos, lives, conciertos, reglas de comportamiento. En muchos casos, la figura pública parece pertenecer más al mercado que a la persona. El artista no solo canta o actúa, el artista debe representar una fantasía. Debe estar disponible, agradecido, impecable y emocionalmente controlado. Pero nadie puede vivir así para siempre sin quebrarse de alguna manera.
En el caso de los live streamers, la presión tiene otra forma, la presencia constante. Un actor puede desaparecer entre proyectos, un idol puede descansar entre promociones, al menos en teoría. Pero un streamer siente que cada día fuera de cámara es un día en que otro ocupa su lugar. Las plataformas entrenan a la audiencia a esperar frecuencia y entrenan al creador a temer el silencio. Muchos empiezan con transmisiones cortas, luego aumentan, luego sienten que tienen que hacer más, vender más, hablar más, exponerse más. Y cuando llegan los síntomas del agotamiento, suelen minimizarlos. Estoy bien, solo estoy cansado, después descanso. Hoy no puedo parar. Si paro, pierdo todo. Esa frase, si paro, pierdo todo, podría resumir la tragedia moderna de muchos creadores. Y es aquí donde la historia deja de ser solo una recopilación de casos y se convierte en una advertencia. Porque cuando un sistema necesita que la gente se agote para seguir funcionando, el problema no está únicamente en las decisiones individuales, está en el diseño. Está en las plataformas que premian la permanencia extrema. Está en las agencias que pueden convertir seres humanos en productos. Está en los públicos que exigen acceso total. Está en los medios que a veces transforman dolor en espectáculo. Y también está en nosotros, los espectadores, cuando olvidamos que detrás de cada rostro famoso hay una persona que no existe solo para entretenernos. Pensemos en Yu Menglong. Más allá de las teorías, su muerte dejó una sensación de vacío, porque mucha gente sintió que había una historia incompleta. Y cuando una historia queda incompleta, Internet intenta escribir el resto. Pero el problema es que Internet no siempre escribe con cuidado. A veces escribe con rabia, a veces con dolor, a veces con fantasía, a veces con ganas de encontrar culpables antes de encontrar verdad. Y aunque esa energía nace de una frustración real, también puede terminar dañando a familias, amigos y personas cercanas que ya están enfrentando una pérdida enorme. Por eso, hablar de Yu requiere equilibrio. No se trata de callar preguntas. Las preguntas son legítimas cuando hay confusión pública, pero tampoco se trata de convertir cada rumor en certeza. La línea responsable está en reconocer que hay dudas, que hay dolor, que hay desconfianza, pero que una vida humana no debe convertirse en un tablero donde cualquiera mueve piezas para alimentar teorías sin pruebas. Con Wang Yefei pasa algo parecido, aunque el caso sea distinto. Su muerte se volvió viral porque ocurrió en el territorio más cruel de la exposición, el directo. La transmisión en vivo crea una ilusión de cercanía. Los espectadores sienten que están allí, que conocen al creador, que participan de su rutina. Pero cuando ocurre una emergencia, esa cercanía se vuelve inquietante. De pronto, miles de personas ven algo que nadie debería presenciar como entretenimiento. Y después, los recortes circulan, los titulares se multiplican, los comentarios opinan. La tragedia se convierte en contenido sobre contenido. Ese ciclo es parte del problema. Las plataformas han creado una economía donde el dolor también genera clics. Una caída, una crisis, un llanto, una confesión, una emergencia médica, una despedida. Todo puede volverse viral. Y cuando eso ocurre, incluso quienes informan con respeto terminan compitiendo con quienes explotan el morbo. El público hace clic en lo más fuerte, el algoritmo aprende, los creadores aprenden, los medios aprenden. Y así, poco a poco, la frontera entre informar y consumir tragedia se debilita. Por eso este video necesita hacerse con cuidado. No para decir, mira qué horror, y seguir adelante, sino para preguntar, ¿qué condiciones permitieron que tantas historias llegaran a este punto? ¿Por qué tantas personas sienten que tienen que arriesgar su salud, su intimidad o su estabilidad para seguir siendo visibles? ¿Por qué el descanso se volvió un privilegio? ¿Por qué la vulnerabilidad de un artista solo recibe atención cuando ya es demasiado tarde? Hay otro elemento fundamental, la soledad. La fama parece lo contrario de la soledad, pero muchas veces la intensifica. Un creador puede tener miles de comentarios y aún así no tener a quien decirle la verdad.
Un actor puede ser amado por millones y aún así sentirse atrapado por expectativas imposibles. Un influencer puede recibir regalos, mensajes y elogios, pero no tener un espacio seguro para admitir que está agotado, asustado o confundido. Cuando la imagen pública se convierte en una máscara, pedir ayuda parece un riesgo. Y en muchas culturas asiáticas, además, puede existir una fuerte presión por no incomodar, por no mostrar debilidad, por cumplir, por resistir, por sostener a la familia, por no fallar. No es una regla absoluta, porque Asia es enorme y diversa, pero en distintos contextos se repite una idea: aguantar. Aguantar el cansancio, aguantar el dolor, aguantar la crítica, aguantar la agenda, aguantar la exposición, aguantar porque otros también aguantan, aguantar porque hay gente esperando, aguantar porque hay contratos, aguantar porque la oportunidad puede no volver. Pero el cuerpo no entiende de contratos, la mente no entiende de algoritmos, la salud no negocia con las plataformas. Y cuando el cuerpo se detiene, todo el sistema que exigía movimiento finge sorpresa. Si estás llegando hasta aquí, déjame pedirte algo con mucho respeto. Si este video te está ayudando a mirar estos casos de una forma más humana y menos sensacionalista, deja tu like y comenta qué opinas sobre esta pregunta. ¿La industria está protegiendo a sus artistas o solo reaccionando cuando ya es tarde? Tu comentario ayuda a que más personas vean esta conversación y también me ayuda a seguir investigando estos temas con cuidado, sin convertir el dolor de nadie en espectáculo. Hay una idea que se repite cada vez que muere una figura pública. Nadie sabía lo que estaba viviendo. Pero muchas veces sí había señales: cansancio visible, cambios de comportamiento, pausas inexplicables, comentarios sobre salud, exceso de trabajo, ritmos imposibles. El problema es que las señales suelen ser reinterpretadas como parte del personaje. Si un artista está delgado, se dice que está dedicado. Si un streamer transmite demasiadas horas, se dice que es trabajador. Si un creador hace algo riesgoso, se dice que es valiente o entretenido. Si alguien se quiebra emocionalmente, se dice que es dramático. Solo después, cuando ya no hay vuelta atrás, la gente mira esas mismas señales y dice: tal vez algo estaba mal. La industria del entretenimiento asiático, especialmente en países como China, Corea del Sur, Japón y Filipinas, no puede analizarse como un solo bloque. Cada país tiene sus propias reglas, su cultura, sus plataformas y sus problemas. Pero hay patrones que se cruzan: alta competencia, audiencias enormes, presión estética, exposición digital, contratos duros, fandoms intensos y una economía de atención cada vez más agresiva. En ese ambiente, la celebridad deja de ser una persona famosa y se convierte en una infraestructura. Muchas personas dependen de ella: agencias, marcas, plataformas, productores, managers, anunciantes, fans, medios. Y cuando una vida humana sostiene tantos intereses, a veces su bienestar queda en último lugar. Lo más doloroso es que muchos artistas aceptan esa presión porque aman lo que hacen. No todos son víctimas pasivas. Muchos quieren actuar, cantar, vender, crear, conectar. Muchos sienten orgullo de su trabajo. Muchos encuentran en la audiencia una razón para seguir. Pero amar una profesión no debería significar entregar la salud como sacrificio. La pasión no puede ser usada como excusa para normalizar el agotamiento. Yumen Long, Wang Yefei y Emma Hamid pertenecían a mundos distintos: un actor, una live streamer de ventas, una creadora de comida. Pero sus nombres terminaron conectados por algo más grande que sus trayectorias individuales: la sensación de que la industria digital y del entretenimiento está cruzando límites peligrosos. En el caso de Yu, la conversación giró alrededor de confianza, silencio, teorías y poder. En el caso de Wang, alrededor de jornadas, salud y transmisión en vivo. En el caso de Emma, alrededor de contenido viral, riesgo y responsabilidad. 3 historias diferentes, una misma pregunta: ¿cuánto vale una vida cuando la atención se convierte en moneda? Esa pregunta debería incomodarnos.
porque todos participamos de esa economía. Cada vez que hacemos clic, cada vez que compartimos, cada vez que exigimos más, cada vez que castigamos a alguien por descansar, cada vez que pedimos una explicación inmediata sin pensar en el peso humano detrás, estamos alimentando una cultura. No somos culpables de las tragedias, pero sí somos parte del ambiente que decide qué se vuelve importante. Y tal vez el primer cambio empieza por mirar diferente. No consumir la caída de alguien como espectáculo. No exigir que un artista esté disponible todo el tiempo. No convertir rumores en certezas solo porque nos duelen los silencios. No premiar contenidos que ponen a personas en riesgo. No burlarnos del agotamiento. No llamar flojo a quien se retira. No llamar fracaso a quien necesita parar. Porque detrás de cada caso hay una familia que no está viviendo un titular, sino una pérdida. Hay amigos que no están discutiendo teorías, sino recordando una voz. Hay compañeros de trabajo que quizás se preguntan si pudieron haber visto algo antes. Hay fans que sienten un duelo real, aunque nunca hayan conocido personalmente a esa persona. Y hay otros creadores mirando esas noticias en silencio, pensando, yo también estoy cansado. Esa es la parte que más preocupa. ¿Cuántos artistas hoy están sonriendo frente a una cámara mientras cuentan los minutos para poder respirar? ¿Cuántos streamers están transmitiendo con dolor de cabeza, con ansiedad, con falta de sueño, con presión financiera? ¿Cuántos influencers están pensando en hacer algo más arriesgado porque sus últimos videos no funcionaron? ¿Cuántos jóvenes están mirando esos modelos y creyendo que para ser alguien en Internet hay que sacrificar la propia paz? La fama siempre tuvo un costo, pero antes ese costo estaba más escondido en estudios, camerinos, contratos y sets de filmación. Ahora está en vivo, está en la palma de la mano, está en el feed, está en el directo, está en la notificación que dice «está transmitiendo ahora». La explotación moderna muchas veces no se ve como explotación, se ve como oportunidad, se ve como independencia, se ve como trabaja desde casa, se ve como sé tu propio jefe. Pero cuando el jefe es el algoritmo, la presión puede ser todavía más implacable, porque no tiene rostro y nunca dice basta. Y aquí aparece una responsabilidad que va más allá del creador. Las plataformas necesitan sistemas más claros para situaciones de emergencia, límites más humanos para transmisiones extremas, moderación real contra retos peligrosos y mecanismos que no premien automáticamente el contenido de riesgo. Las agencias necesitan protocolos de salud mental, descanso real, canales seguros para denuncias y protección contra abuso de poder. Los medios necesitan cubrir estas historias sin convertirlas en circo. Y los espectadores necesitamos aprender a distinguir entre interés legítimo y consumo de tragedia. Porque la pregunta no es solamente ¿qué está pasando con las celebridades en Asia? La pregunta es ¿qué está pasando con nosotros como audiencia global? ¿Por qué una emergencia en vivo atrae tanto? ¿Por qué una muerte misteriosa se vuelve una serie infinita de teorías? ¿Por qué un alimento peligroso se convierte en curiosidad viral? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar una explicación sencilla cuando el silencio institucional nos hizo desconfiar de todo? ¿Por qué sentimos que tenemos derecho a cada detalle de una vida ajena solo porque esa persona era famosa? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero ignorarlas sería repetir el mismo ciclo. Tragedia, viralización, indignación, olvido. Después otra tragedia, otro nombre, otro video, otro titular, otra familia destruida, otra ola de comentarios. Y luego silencio, hasta que el algoritmo encuentre el próximo caso. La historia de Yu Menglong sigue siendo para muchos fans una herida abierta. La de Wang Yefei dejó una advertencia sobre la fragilidad de quienes viven conectados. La de Emma Amit recordó que el contenido de comida también puede cruzar límites reales. Y otras historias, menos conocidas, se pierden todos los meses entre titulares rápidos, como si fueran piezas descartables de una máquina que siempre pide más.
pero ninguna vida debería ser descartable. Ningún artista debería sentir que vale menos cuando no está produciendo. Ningún streamer debería creer que tiene que ignorar señales del cuerpo para no perder audiencia. Ningún influencer debería arriesgarse para demostrar que merece atención. Ningún fan debería tener que convertir el duelo en investigación desesperada, porque no confía en lo que le cuentan. Ninguna industria debería esperar a que alguien muera para hablar de cuidado. El entretenimiento puede ser hermoso. Los doramas, la música, los lives, los videos de comida, las comunidades de fans, todo eso puede crear conexión real. Puede acompañar a personas solas, puede inspirar, puede abrir puertas, puede cambiar vidas. Pero cuando el entretenimiento se construye sobre agotamiento, miedo y riesgo, deja de ser sueño y empieza a parecer una maquinaria que consume a quienes la mantienen viva. Tal vez este sea el punto central de todo. No estamos viendo solamente casos aislados, estamos viendo señales. Señales de una cultura que confundió visibilidad con valor. Señales de industrias que todavía no aprendieron a proteger a quienes producen belleza para el mundo. Señales de plataformas que crecieron más rápido que sus propias responsabilidades. Señales de audiencias que aman intensamente, pero que a veces también presionan sin darse cuenta. Y cuando las señales se acumulan, mirar hacia otro lado también se vuelve una decisión. Y por eso, cuando escuchamos nombres como Yumen Long, Wang Yefei o Emma Amit, no deberíamos pensar solamente en titulares virales. Deberíamos pensar en preguntas más profundas. ¿Quién cuida a quienes viven de ser vistos? ¿Quién protege a quienes trabajan bajo la presión de estar siempre disponibles? ¿Quién detiene una transmisión cuando el cuerpo ya no resiste? ¿Quién le dice a un artista que su vida vale más que su próxima aparición pública? ¿Quién le recuerda a un influencer que ningún video merece poner en riesgo su salud? Porque detrás de cada historia hay algo que el público casi nunca ve. La parte invisible del éxito. Vemos la pantalla, pero no vemos las horas previas. Vemos una sonrisa, pero no sabemos si esa persona durmió bien. Vemos una transmisión, pero no sabemos cuántas horas lleva trabajando. Vemos una canción, una escena, un directo, una receta, una publicación, pero no vemos la ansiedad de tener que seguir siendo relevante. Y esa es una de las formas más silenciosas de presión en la era digital. La obligación de existir públicamente todo el tiempo. Antes, una celebridad podía tener pausas más claras. Un actor grababa una producción, promocionaba, desaparecía por un tiempo y volvía. Un cantante lanzaba un álbum, hacía conciertos y luego se retiraba del foco por unos meses. Pero hoy, incluso el silencio se interpreta. Si alguien no publica, la gente pregunta qué pasó. Si alguien no aparece, surgen rumores. Si alguien cambia su aspecto, se analiza. Si alguien se muestra cansado, se especula. Y si alguien intenta proteger su vida privada, muchos lo ven como una provocación. La fama digital no permite desaparecer sin explicación. Y eso es peligroso, porque ninguna persona puede vivir en estado de exposición permanente sin consecuencias. La mente necesita intimidad, el cuerpo necesita descanso, la identidad necesita espacios donde no esté siendo evaluada por extraños. Pero para muchas celebridades e influencers, esos espacios se han reducido cada vez más. La vida se vuelve una vitrina. Y cuando la vida se vuelve una vitrina, incluso el dolor corre el riesgo de convertirse en espectáculo. En Asia, este fenómeno tiene características propias. La velocidad del consumo digital es enorme. Las plataformas de transmisión en vivo mueven cantidades impresionantes de dinero. Los fandoms pueden ser profundamente leales, pero también intensos. Las agencias pueden construir carreras desde cero, pero también pueden imponer reglas muy duras. Y la competencia por atención es brutal. Miles de jóvenes quieren entrar en la industria. Miles de creadores quieren destacarse.
Miles de talentos sienten que solo tienen una oportunidad para no desaparecer. En ese contexto, el descanso puede sentirse como lujo, la salud puede sentirse como obstáculo, la vida privada puede sentirse como debilidad y la vulnerabilidad puede sentirse como un riesgo profesional. Pero si una industria solo funciona cuando sus artistas esconden el cansancio, entonces esa industria está enferma. No se trata de culpar a un país, una cultura o una plataforma específica. Sería demasiado simple. El problema es más amplio. Es una mezcla de economía, fama, tecnología, expectativas sociales y consumo masivo. Pero los casos recientes nos obligan a mirar con atención. Porque cuando una streamer muere, después de desplumarse durante una transmisión, cuando una creadora pierde la vida después de un contenido asociado a una comida riesgosa, cuando la muerte de un actor desata teorías internacionales por la falta de confianza del público, algo está fallando en varios niveles. Falla la prevención, falla la transparencia, falla el acompañamiento, falla la regulación, falla la cultura del cuidado y falla también nuestra forma de mirar. Porque muchas veces decimos que amamos a un artista, pero exigimos de él más de lo que exigiríamos de alguien cercano. Queremos que aparezca, que responda, que explique, que sonría, que produzca, que se reinvente, que se mantenga joven, que no cometa errores, que no envejezca, que no se canse, que no cambie, que no tenga vida privada. Y cuando esa persona se rompe, nos sorprendemos. Pero nadie puede ser humano bajo expectativas inhumanas. El caso de Yu Menglong muestra algo muy importante. Cuando una industria no comunica de forma clara, el vacío se llena con teorías. Algunas nacen del amor de los fans, otras del dolor, otras del deseo de justicia y otras simplemente del morbo. Pero todas encuentran espacio, porque hay una sensación de que no se sabe todo. Esa sensación puede ser justa o injusta, pero existe. Y cuando existe, se vuelve parte del duelo colectivo. Por eso, las instituciones y empresas relacionadas con celebridades necesitan entender que el silencio absoluto ya no controla una narrativa. Al contrario, muchas veces la vuelve más peligrosa. En una era de redes sociales, la falta de información no detiene las preguntas, las multiplica. Y cuando se multiplican sin guía, pueden destruir reputaciones, alimentar odio y prolongar el sufrimiento de quienes ya están de luto. Pero también es cierto que no todo puede ser público. Las familias tienen derecho a la privacidad. Las investigaciones, cuando existen, tienen límites. La vida íntima de una persona no debería ser expuesta solo porque el público quiere respuestas. Ese equilibrio es difícil, pero necesario. Transparencia no significa convertir una tragedia en espectáculo. Significa comunicar con responsabilidad suficiente para no dejar que el vacío sea dominado por rumores. En el caso de Wang Yefei, la conversación debería ir hacia la salud laboral en el mundo de los live streamers. ¿Cuántas horas son demasiadas? ¿Qué señales médicas se están ignorando? ¿Qué apoyo tienen los creadores que trabajan solos frente a una cámara durante largas jornadas? ¿Qué protocolos existen si alguien se siente mal en vivo? ¿Las plataformas detectan emergencias o solo detectan retención? ¿Hay límites reales o todo depende de que el creador decida parar, incluso cuando parar significa perder ingresos? Estas preguntas no son exageradas, son necesarias. El live stream no es un juego cuando se convierte en trabajo. Hablar durante horas, vender, leer comentarios, reaccionar, mantener energía, recibir críticas, sostener una audiencia y producir resultados comerciales puede ser profundamente agotador. Y si además hay presión económica, deudas, competencia o contratos, el creador puede terminar empujándose más allá de sus límites. En el caso de Emma Amit, el debate debería tocar la responsabilidad del contenido de riesgo. No todo lo viral merece ser imitado. No todo lo impactante debería ser recomendado por algoritmos. Y no todo lo que genera curiosidad es seguro.
La cultura de los retos, las comidas extremas, las experiencias peligrosas y las miniaturas alarmantes puede parecer entretenida, pero a veces normaliza la idea de que la atención vale más que la prudencia. Y eso no afecta solo a grandes creadores, afecta también a personas pequeñas, que miran lo que funciona y tratan de repetirlo. Si un video riesgoso consigue millones de vistas, otros intentarán hacer algo parecido. Si una plataforma recompensa lo extremo, el mercado empuja en esa dirección. Y cuando el mercado empuja hacia el riesgo, la responsabilidad no puede caer solamente sobre la persona que sostiene la cámara. Aquí hay una frase que deberíamos recordar. El algoritmo no tiene conciencia, pero las empresas sí deberían tenerla. Y los espectadores también. No podemos controlar todo lo que ocurre en una industria gigantesca, pero sí podemos decidir qué premiamos con nuestra atención. Podemos elegir no compartir videos de emergencias reales. Podemos evitar alimentar rumores sin pruebas. Podemos apoyar contenidos que traten estos temas con respeto. Podemos comentar no solo para exigir más detalles, sino para pedir mejores condiciones, más protección y menos explotación. Podemos recordar que cada nombre en una noticia pertenece a alguien que tuvo una infancia, una familia, amigos, sueños, miedos y una vida mucho más grande que su último titular. Tal vez lo más triste de estas historias es que muchas conversaciones llegan tarde. Cuando alguien está vivo, su cansancio puede parecer normal. Cuando alguien muere, ese mismo cansancio se vuelve señal. Cuando alguien está trabajando sin parar, se le llama disciplinado. Cuando su cuerpo colapsa, se pregunta por qué nadie intervino. Cuando un creador arriesga demasiado, se le aplaude por ser atrevido. Cuando algo sale mal, se habla de irresponsabilidad. Siempre después, siempre tarde. ¿Y si empezáramos a reaccionar antes? Antes de que un artista desaparezca, antes de que un streamer ignore síntomas graves, antes de que un influencer sienta que necesita arriesgarse para ser visto, antes de que una familia tenga que pedir respeto, antes de que los fans conviertan el duelo en una investigación desesperada, antes de que otro nombre se sume a la lista. Porque esa lista no debería crecer. La industria del entretenimiento necesita belleza, talento, disciplina y pasión, sí, pero también necesita humanidad. Necesita descanso. Necesita límites. Necesita acompañamiento psicológico sin estigma. Necesita protocolos médicos. Necesita contratos más justos. Necesita equipos que sepan decir hoy no. Necesita plataformas que no conviertan cada segundo de vulnerabilidad en una oportunidad de tráfico. Necesita fans que amen sin poseer. Necesita medios que informen sin devorar. Y necesita entender algo muy simple. Una persona vale más que su capacidad de generar contenido. Yumen Long no debería ser recordado solo por las teorías que surgieron después de su muerte, sino por el impacto que tuvo en quienes lo admiraban. Wang Yefei no debería ser recordada solo por el momento en que su transmisión se convirtió en tragedia, sino como una mujer que trabajaba, que conectaba con su audiencia y que representaba a miles de creadores sometidos a ritmos intensos. Emma Hamid no debería ser reducida a un titular impactante, sino vista como parte de una conversación urgente sobre los límites del contenido viral. Si estos casos nos dejan algo, debería ser una advertencia. No una advertencia para tener miedo de la fama, sino para dejar de romantizar su costo. No una advertencia para atacar a Asia, sino para mirar con seriedad las estructuras de presión que existen allí y también en muchas otras partes del mundo. No una advertencia para consumir más tragedias, sino para exigir mejores formas de protección. Porque el verdadero homenaje a una figura pública no es convertir su muerte en una teoría interminable. Es aprender algo de lo que ocurrió. Es mirar el sistema con más atención. Es preguntarse qué podría cambiar para que otros no terminen igual. Es defender la dignidad, incluso cuando el algoritmo quiere convertir todo en espectáculo. Y quizá la pregunta final no sea ¿qué está pasando con las celebridades en Asia? Quizá la pregunta final sea más dura. ¿Cuántas señales más necesitamos para aceptar que la industria está en peligro, porque sus propios artistas están en peligro? Si este video te hizo pensar, te invito a dejar un comentario con respeto. No para atacar, no para lanzar acusaciones sin pruebas,
sino para abrir una conversación necesaria. ¿Qué deberían hacer las agencias, plataformas y audiencias para proteger mejor a artistas, influencers y creadores? Y si quieres que sigamos analizando estos casos con seriedad, sin morbo y sin olvidar la parte humana, suscríbete al canal. Aquí no buscamos convertir el dolor en espectáculo, sino entender lo que hay detrás de las luces, de la fama y de los silencios que muchas veces nadie se atreve a explicar. Porque al final, detrás de cada rostro famoso hay una persona, y detrás de cada persona hay una vida, que no debería depender de la próxima tendencia, del próximo directo, del próximo contrato o del próximo clic. La fama puede iluminar, pero cuando la industria olvida proteger a quienes brillan, esa misma luz puede convertirse en una sombra. Y tal vez eso es lo que estos casos nos están diciendo, que algo se está rompiendo. Que no basta con llorar cuando ocurre una tragedia, que no basta con compartir un hashtag, que no basta con exigir respuestas durante unos días y luego olvidar. Hay que mirar el sistema completo. Hay que hablar del agotamiento. Hay que hablar de presión. Hay que hablar de salud mental. Hay que hablar de explotación digital. Hay que hablar de los límites del contenido. Hay que hablar de cómo consumimos fama. Hay que hablar de cómo tratamos a las personas que admiramos. Porque mientras sigamos tratando a los artistas como productos, a los influencers como máquinas de atención y a los streamers como voces que nunca deben apagarse, seguiremos repitiendo la misma historia con diferentes nombres. Y la próxima vez, quizá el titular vuelva a decir que nadie lo esperaba. Pero la verdad es que las señales ya estaban ahí.